El hallazgo inesperado. Todo comenzó un jueves cualquiera. La lluvia golpeaba los cristales de la ventana de mi habitación como si intentara advertirme de algo. Estaba sola en el departamento que compartía con Leo desde hacía casi un año. Él había salido de viaje por trabajo y me había dejado encargada de todo: regar las plantas, alimentar a su gato y, según sus palabras, no curiosear demasiado. Pero fue justo lo contrario lo que hice. No sé qué me llevó a abrir aquel cajón del armario que siempre mantenía cerrado con llave. Tal vez fue la intuición, o simplemente el aburrimiento. O quizás algo dentro de mí ya sabía que iba a encontrar algo que cambiaría todo. La llave estaba escondida, casi como un juego de pistas, en una caja de relojes antiguos, debajo de una vieja bufanda. Lo abrí temblando, sin saber muy bien por qué, y ahí estaba, un cuaderno de tapas negras, sin título, lleno de marcas, como si alguien lo hubiera hojeado cientos de veces. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo abrí. Diario de LG. Leo, ¿escribía un diario? Lo primero que pensé fue que sería algo banal. Notas personales, ideas para sus clases, era profesor de literatura, o reflexiones existenciales. Pero no. Las primeras líneas me descolocaron por completo. Día 31. Ella todavía no sospecha nada. Cada día que pasa se acerca más, y no se da cuenta de lo que realmente soy. Tragué saliva. ¿Ella? Yo volví a leer la frase. ¿Era una especie de cuento? ¿Un experimento literario? Pero lo que seguía no dejaba espacio a dudas. Hoy, cuando me preguntó si realmente viajaba por trabajo, tuve que mentirle otra vez. No podía decirle que estuve en el edificio abandonado, revisando los archivos. No entendería. No está lista. ¿Qué archivos? ¿Qué edificio? ¿De qué estaba hablando? A veces me siento cruel, pero también sé que esto es más grande que nosotros. Más grande que ella. Si supiera la verdad, se alejaría de mí para siempre. Mi cuerpo se tensó. Cerré el cuaderno de golpe. Sentí náuseas. Miré alrededor, como si alguien pudiera estar observándome. Entonces decidí seguir leyendo. Y fue ahí donde el verdadero infierno comenzó. Me senté en el sofá, con el diario entre las manos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ahora no era solo agua, era como si el mundo estuviera llorando por algo que estaba a punto de descubrir. Abrí el cuaderno de nuevo. Las páginas siguientes estaban escritas con una caligrafía rápida, nerviosa. Como si Leo hubiera tenido miedo de olvidar lo que estaba escribiendo. Día 33. El hombre del parque volvió. Lo seguí hasta el callejón, como me habían indicado. Me entregó un sobre. Dentro había fotos. En una de ellas, estoy yo, pero no recuerdo haber estado ahí. Ella tampoco lo sabe. Fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué hombre? ¿Qué estaba haciendo Leo siguiendo desconocidos? Seguí leyendo, aún más confundida. Día 36. He soñado otra vez con el fuego. Siempre el fuego. Las mismas voces. La misma mujer. No es mi madre, no es mi hermana. Es ella, pero no como es ahora. Algo dentro de mí me dice que ya nos conocimos antes. Que esta vida no es la primera vez que la veo. ¿Vidas pasadas? ¿Fantasías? ¿O estaba perdiendo la cordura? Avancé unas páginas, temblando, hasta encontrar algo que me heló la sangre. Día 39. Hoy encontré su caja. La que guarda debajo de la cama. Vi las cartas. Vi la foto de su ex, porque aún las guarda. ¿Acaso no me ama como dice? Yo sí la amo, pero hay cosas que ella no debe saber. No todavía. Si descubre la verdad, no solo va a odiarme. Va a tener miedo de mí. El diario tenía una fecha. Hacía solo 3 días que había escrito eso. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Leo había estado revisando mis cosas. Pero eso no era lo peor. Era lo que no estaba diciendo. Era esa sensación extraña, esa forma de escribir como si estuviera atrapado en algo, o como si yo fuera la atrapada y aún no lo sabía. Y entonces, llegué a la página que no olvidaré nunca. Día 40. El ritual está cerca. Solo faltan 2 piezas, la verdad y su sangre. Solté el cuaderno. Me eché hacia atrás como si me hubiera quemado. ¿Qué significaba eso? ¿Era simbólico? ¿Era real? Corrí al armario. Revisé su ropa. Todo parecía normal.
Pero en el bolsillo interior de una chaqueta encontré algo que me paralizó, una pequeña bolsita con tierra, cabellos, mi cabello, y un papel con un símbolo extraño. Estaba claro. Leo no era quien decía ser. Me quedé mirando esa bolsita como si fuera una bomba a punto de estallar. La sostuve con 2 dedos, sin atreverme a abrirla. La tierra era negra, húmeda. Los cabellos eran míos, lo sabía porque aún tenían el tono cobrizo que me hice hace unos meses. ¿Y el papel? El papel tenía un símbolo trazado con tinta roja, un círculo imperfecto, dentro del cual había un triángulo invertido y, en el centro, un ojo. Ese símbolo, lo había visto antes. No podía recordar dónde. Corrí a la computadora. Empecé a buscar, a teclear palabras sin sentido, símbolo, triángulo, círculo, ojo, ritual. Las páginas que aparecieron no eran normales. Eran foros antiguos, blogs abandonados, páginas que parecían haber sido escritas por personas al borde de la locura. Y en una de ellas, entre líneas desordenadas, encontré una imagen, el mismo símbolo. Debajo, una palabra, Ancaris. Empecé a leer. Ancaris es un nombre prohibido en antiguos manuscritos ocultistas. Se trata de una entidad que, según ciertas leyendas, puede acceder a los recuerdos de vidas pasadas y alterar la mente de las personas. El ritual para invocarla necesita 3 elementos: tierra de un cementerio, cabello del vínculo y una confesión escrita con tinta de sangre. Cerré la laptop de golpe. Quería reírme. Pensar que todo esto era una broma. Una novela que Leo estaba escribiendo. Pero entonces recordé lo que él mismo escribió en el diario. Solo faltan 2 piezas, la verdad y su sangre. ¿Planeaba usarme para eso? ¿Yo era el vínculo? ¿Qué era eso de la verdad? Y en ese momento, sonó el timbre. Brinqué del susto. Fui hasta la mirilla. No había nadie, pero al abrir la puerta, encontré un sobre. Tenía mi nombre, escrito con tinta roja. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había solo una hoja. Ya sabes demasiado. No debiste abrir el diario, pero aún puedes callar. Esta noche, todo se revelará. No estaba firmado. Pero no necesitaba estarlo. Sabía que era de Leo. Corrí al dormitorio. Quise volver a guardar todo, esconder el diario, la bolsita, fingir que nada había pasado. Pero al abrir el cajón, el diario ya no estaba. Él había vuelto. Y yo no lo escuché entrar. Me congelé. El diario había desaparecido. La bolsita aún estaba ahí, pero el cuaderno no. Revisé todo de nuevo, desesperada. Debajo de la cama, en el baño, en la cocina. Nada. Solo el silencio, cada vez más denso. Como si la casa se hubiera tragado las respuestas. Y entonces escuché la puerta principal cerrarse con un clic seco. Leo estaba en casa. ¿Amor?, dijo su voz desde el pasillo. ¿Estás aquí? Me paralicé. ¿Cómo podía sonar tan normal? Tan dulce. Como si no supiera que yo había leído todo. Como si no estuviera preparando algún tipo de ritual con mi sangre. Estoy en el dormitorio, dije, con un nudo en la garganta. Lo escuché caminar hacia mí. Sus pasos tranquilos, como los de siempre. Pero ahora, cada pisada me parecía una amenaza. Me giré lentamente y lo vi aparecer en la puerta. Mismo abrigo. Mismo rostro. Mismo Leo, pero sus ojos no eran los mismos. Había algo detrás. Una oscuridad que nunca había notado, o que él había sabido ocultar muy bien. Te extrañé, dijo, acercándose. Yo me obligué a sonreír. Como si no hubiera leído cada palabra de ese maldito diario. Como si no supiera lo de las fotos, el ritual, el símbolo. ¿Cómo estuvo el viaje?, pregunté, productivo. Muy revelador, dijo, y sonrió de lado. Mi estómago se revolvió. Todo en él era una mezcla de amor y amenaza. Quería huir, pero mis piernas no respondían. Entonces noté algo. En su mano. Llevaba el diario. Lo sostenía como si fuera un trofeo. ¿Buscabas esto?, preguntó, mostrándolo. Tragué saliva. Él ya sabía. No había marcha atrás. Leo, ¿qué es todo esto? Intenté sonar firme, pero mi voz se quebró. ¿Quién eres en realidad? Él cerró la puerta detrás de sí. Dio unos pasos más hasta quedar frente a mí. Me miró a los ojos. Ya no sonreía. Soy el hombre que te ama, dijo. Pero también soy el único que puede detener lo que viene.
lo que llevamos siglos arrastrando. ¿Siglos? Susurré. Sí, respondió, abriendo el diario. Esta no es nuestra primera vida. Y tú lo sabes. En tus sueños, lo recuerdas. La cabaña en llamas, el grito, la promesa que hicimos. Mis piernas flaquearon. Caí sentada en la cama. ¿Cómo sabía eso? Yo nunca le hablé de esas pesadillas. Ancaris viene por nosotros. Otra vez. Siempre lo hace cuando olvidamos. Y esta vez, solo uno de los dos puede salir con vida. ¿Qué estás diciendo? Leo cerró el diario. Lo dejó en la mesa de noche. Se agachó y tomó mi rostro entre sus manos. Sus ojos ya no parecían humanos. Esta noche se cumple el ciclo, susurró. Pero aún puedes elegir. ¿Elegir qué? Morir o recordar. Morir o recordar. Repetí, apenas capaz de hablar. Leo no apartaba la mirada. Parecía más una estatua que un ser humano. Su presencia llenaba la habitación como un peso invisible. Me sentí atrapada. Atrapada en una historia que no entendía, pero que de algún modo, sentía que ya había vivido. ¿No me crees?, susurró, como si le doliera. Pero eso también es parte del ciclo. Siempre dudas. Siempre corres. Y siempre, terminas muriendo. Dio un paso atrás. Abrió el diario en una página marcada con una pluma negra. Me mostró lo escrito. Pero no estaba en español. Ni en inglés. Eran símbolos antiguos, líneas curvas y anguladas, que se movían mientras los miraba. Como si estuvieran vivos. Es la lengua del umbral, dijo. La lengua que hablábamos cuando aún no teníamos nombres humanos. Tú eras Sera. Y yo, era Calven. El nombre Sera me atravesó como un cuchillo. No sabía por qué, pero me hizo llorar. Una imagen fugaz cruzó mi mente, una mujer de cabello largo, en medio del bosque, con una antorcha en la mano, gritando el nombre de alguien entre lágrimas. No, murmuré, sacudiendo la cabeza. Eso no soy yo. Yo soy Daniela. No. Tú fuiste Daniela, dijo Leo. Hasta hoy, todo se volvió confuso. Sentí que el mundo giraba. Que el cuarto se deformaba. Los muros parecían respirar, el aire se volvía más denso, y de pronto, la habitación ya no era la misma. Estaba en otro lugar, un bosque, había fuego, y frente a mí, el mismo hombre que ahora decía llamarse Calven, me miraba con odio. Me traicionaste, decía aquella versión de él. Elegiste el mundo humano. Ellos te matarán. Te olvidarán. Pero yo no. Yo volveré cada vez que olvides. Cada vez que huyas. Y entonces el fuego lo envolvía todo. Y yo gritaba. Volví en mí gritando también. De rodillas en el dormitorio, jadeando, sudando frío. Leo me observaba con lágrimas en los ojos. Lo recordaste, dijo. No sabía si quería abrazarlo o salir corriendo. Todo dentro de mí era caos. Pero una certeza se abría paso como una voz antigua que despertaba en mi interior. No era la primera vez que vivía esto. Ni la primera vez que moría por sus manos. ¿Por qué vuelves? Le pregunté, apenas respirando. Porque tú me llamaste la primera vez. Me dijiste que me amarías, aunque el tiempo nos devorara. Que vivirías 1000 vidas conmigo. Y en cada una, hemos repetido esta historia. Pero esta vez, tiene que terminar. ¿Cómo? Pregunté, aunque temía la respuesta. Leo bajó la mirada. Solo uno puede quedarse. Solo uno puede cargar con el ciclo. El otro, debe olvidarlo todo. O desaparecer. Y en ese instante supe que la decisión era mía, y que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en mí misma. Me levanté del suelo, tambaleándome como si acabara de volver de otra dimensión. Tal vez era exactamente eso. Mi mente luchaba por entender lo imposible, vidas pasadas, rituales, entidades, y Leo. ¿Quién era él realmente? ¿Un amante eterno? ¿Un verdugo? ¿Un prisionero como yo? Leo cerró el diario lentamente y lo sostuvo con ambas manos, como si tuviera algo sagrado entre sus dedos. Esta vez no tiene que terminar con sangre, dijo, con una tristeza que nunca antes le había visto. Pero el ciclo debe romperse. Tú decides cómo. ¿Qué significa eso? Pregunté, dando un paso hacia atrás. Si eliges recordar todo, entonces Ancaris no podrá controlarnos. Pero pagarás un precio,
tus recuerdos actuales se desvanecerán. Ya no serás Daniela. No recordarás a tus padres, tu infancia, tus amigos. Solo quedará será, y lo que fuimos. Lo que somos. Me quedé en silencio. El otro camino ya lo conocía, morir. Como en todas las otras vidas. Como en el fuego, en la cabaña, en el lago, en el puente, imágenes que ahora llegaban a mí como relámpagos. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué pierdes si yo recuerdo? Todo, mi libertad, mi alma, mi castigo. Porque si tú eliges recordar, yo quedaré atrapado. No volveré a nacer contigo. No en esta era, ni en las que siguen. No sabía si era una amenaza o un sacrificio. ¿Entonces lo sabías todo? ¿Desde el principio? ¿Desde que me conociste? Sí, dijo, sin dudar. Desde el primer instante supe quién eras. Y aún así, volví a enamorarme de ti. Aunque supiera que podía perderte otra vez. Las lágrimas caían por mi rostro, pero ya no eran solo de miedo. Eran también de dolor, de haberlo amado, de haber sido amada por un monstruo que tal vez solo era un hombre roto por el tiempo. ¿Y si no elijo nada? Pregunté, desafiando al destino. Leo me miró con ternura. Entonces el ciclo seguirá. Volverás a nacer. Yo volveré a buscarte. Y volveremos a morir, una y otra vez, hasta que uno de los dos esté demasiado cansado para seguir. Me temblaban las manos. El diario seguía en su poder, pero ahora lo extendía hacia mí. Todo está aquí. Si lo lees en voz alta, recordarás. El cuarto estaba en silencio. Solo mi respiración y la suya. El reloj marcó la medianoche. Tomé el diario. Mis dedos lo abrieron justo en la página con el símbolo. El símbolo del umbral. ¿Estás segura? Preguntó Leo. Lo miré una última vez. Y supe que no podía vivir en la mentira. No otra vida más. No otro ciclo. Y entonces leí. Las palabras eran extrañas, pero mi boca las pronunciaba como si siempre las hubiera sabido. Y en cuanto terminé, todo se volvió oscuridad. No perdí el conocimiento. Perdí mi identidad. Las memorias llegaron como un río desbordado, 1000 versiones de mí misma. 100 lenguas. Décadas distintas. Las llamas. Los susurros. El dolor, el amor, y luego, el silencio. Cuando abrí los ojos, ya no era Daniela, y Leo ya no estaba, solo el diario, y una frase escrita en una letra que no era la mía. Gracias por elegir. Te recordaré, en el olvido. Abrí los ojos y sentí que no estaba en mi cuerpo, pero estaba consciente. Era como si todo a mi alrededor estuviera envuelto en una neblina densa y fría. El diario yacía frente a mí, abierto en la página del símbolo, pero no podía recordar cómo había llegado hasta allí. Todo lo que sabía era que ya no era Daniela. Un susurro llegó a mis oídos, suave pero claro. Será. Giré la cabeza y ahí estaba él, Leo. Pero ya no era el hombre que conocí. Era un ser de luz y sombra, que parecía haberse liberado de cadenas invisibles. ¿Dónde estoy? Pregunté con voz temblorosa. Estás en el umbral, respondió. Entre el olvido y el recuerdo. Entre la muerte y la vida. Aquí es donde terminan los ciclos. Sentí una paz extraña, pero también un peso enorme. Como si algo muy viejo se hubiera resuelto, y a la vez, algo muy nuevo estuviera a punto de comenzar. ¿Y qué pasará con nosotros? Dije, aunque no sabía si esa pregunta tenía sentido. Ahora somos libres, dijo Leo. Pero no juntos. Cada uno debe caminar su camino. Tú en el mundo real, con una vida nueva, sin recuerdos ni cadenas. Yo en este limbo, cuidando que el ciclo no se rompa por completo y que nadie más sufra como nosotros. El amor que nos unió era tan fuerte que ni siquiera el tiempo ni la muerte pudieron borrarlo, pero también era la maldición que nos ataba para siempre. ¿Me olvidarás? Pregunté con el alma rota. No, respondió con una sonrisa triste. Te recordaré, en el olvido. Y así, poco a poco, la neblina empezó a disolverse. Sentí que me despertaba en mi cama, el sol entrando por la ventana. Me levanté. Todo parecía normal. Mis padres, mis amigos, la rutina. Pero había un vacío inexplicable, una nostalgia por algo que no podía recordar. En mi mano, un papel doblado. Lo abrí y vi una nota, con mi letra. Vive. Ama. Y algún día, nos volveremos a encontrar. Sonreí sin saber por qué. Porque a veces el verdadero amor no es poseer, sino dejar ir. Y aunque el ciclo terminó para nosotros, sé que en algún lugar del tiempo y del espacio, Leo también me recuerda, en el olvido.